Encontré pastillas anticonceptivas escondidas en nuestro baño. Ella me había dicho que las había dejado de tomar hacía un año, pero estas estaban vigentes. Lo que descubrí después iba mucho más allá de una aventura. Algunas traiciones calan más hondo de lo que puedes imaginar. Mi nombre es Brian Carter. Tengo 45 años y trabajo como gerente senior de proyectos de TI para una empresa tecnológica en Seattle. Es un trabajo exigente. Llamadas de conferencia con equipos en el extranjero a horas intempestivas. Plazos de proyectos que no se preocupan por tu vida personal. Noches en vela solucionando problemas cuando todo sale mal. El salario es bueno, alrededor de 120.000 al año, y nos ha permitido vivir cómodamente en un buen vecindario en Redmond. Mi esposa Kristen tiene 38 años, trabaja en marketing en una agencia mediana en el centro. Es inteligente, ambiciosa, siempre ha tenido ese impulso de ascender. Tenemos 2 hijos, Brooke, mi hijastra de 16 años de una relación anterior de Kristen, y Samuel, nuestro hijo de 2 años. La señora Gloria Williams, nuestra niñera de 58 años, nos ha estado ayudando con Samuel desde que nació. Gloria ha sido una presencia constante en nuestras vidas y confiaba completamente en ella. Era un jueves por la tarde de octubre cuando todo empezó a desmoronarse. Había llegado a casa temprano por una vez, un regalo raro en mi línea de trabajo. Un despliegue que se suponía que duraría toda la tarde terminó a las 4, y me encontré con tiempo libre inesperado. Kristen me había enviado un mensaje de texto alrededor de las 3 diciendo que tenía una presentación de última hora que finalizar y que no llegaría a casa hasta las 8. Nada inusual. Durante el último año, esas noches tardías se habían vuelto más frecuentes, pero lo atribuí a su ascenso en la escala corporativa. Siempre había sido ambiciosa, siempre buscando el siguiente ascenso. Brooke estaba en casa de su amiga estudiando para los exámenes de mitad de periodo, y Samuel estaba echando su siesta de la tarde con la señora Gloria. La casa estaba tranquila. Decidí sorprender a Kristen ordenando la casa, tal vez incluso cocinando la cena para cuando ella llegara. Nuestro baño se había convertido en una zona de desastre. Su lado del lavabo estaba abarrotado de botellas medio vacías, maquillaje esparcido por todas partes, productos para el cabello multiplicándose como conejos. Mientras empezaba a organizar, moviendo las botellas para ponerlas en orden, derribé algunos artículos cerca de la parte trasera del estante. Fue entonces cuando lo vi, un blister de pastillas anticonceptivas escondido detrás de una vieja botella de champú y una crema facial que nunca usaba. Me quedé allí, sosteniendo el paquete, mi mente acelerada. Kristen había dejado de tomar anticonceptivos hacía más de un año. Lo habíamos hablado. Dijo que quería optar por lo natural, que las hormonas le estaban afectando el humor y que estaba cansada de los efectos secundarios. No lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Ya teníamos a Samuel, y a nuestra edad, habíamos acordado que habíamos terminado de tener hijos de todos modos. Pero estas pastillas no eran viejas. Revisé las fechas estampadas en el reverso de la lámina. Estaban vigentes, recientes. Las había estado tomando en las últimas semanas. Varias pastillas ya habían sido sacadas. Mis manos comenzaron a temblar. Me dije que debía haber una explicación. Tal vez su médico le recomendó que las empezara de nuevo por alguna razón médica. Tal vez era para la regulación hormonal o algo que aún no había mencionado. Traté de convencerme de que no era nada, pero un nudo frío se estaba formando en mi pecho, extendiéndose como agua helada por mis venas. Luego, otros detalles comenzaron a regresar. Detalles que había ignorado o descartado. La forma en que se había vuelto distante en los últimos meses, las noches en que afirmaba estar demasiado cansada o demasiado estresada para cualquier intimidad. Su teléfono siempre boca abajo en la mesa ahora. La contraseña cambiada recientemente a algo que yo no conocía. Esos eventos de trabajo y cenas con clientes que parecían ocurrir con más y más frecuencia. La lencería nueva que había encontrado en su cajón el mes pasado y que nunca se había puesto conmigo. Volví a colocar las pastillas exactamente donde las encontré y bajé. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma, a pensar con claridad. Poco sabía que encontrar esas pastillas me llevaría a descubrir una traición tan profunda que destrozaría nuestro matrimonio para siempre. Me quedé en la cocina mirando la estufa sin realmente verla.
Mi mente estaba acelerada, conectando puntos que había estado ignorando durante meses. Las pastillas de arriba se sentían como un peso oprimiéndome el pecho, dificultando la respiración normal. Me obligué a moverme, a hacer algo productivo mientras esperaba que Kristen llegara a casa. Empecé a sacar ingredientes del refrigerador, pechugas de pollo, verduras, pasta. Cocinar siempre había sido mi forma de despejar la cabeza. Y ahora mismo, lo necesitaba más que nada. Mientras trabajaba, mis pensamientos seguían volviendo a la misma pregunta: ¿por qué estaría tomando anticonceptivos si no planeaba acostarse con alguien? La respuesta era obvia, pero aún no quería aceptarla. No sin pruebas. No sin estar absolutamente seguro. Alrededor de las 6:30, oí la puerta principal abrirse. La señora Gloria me llamó diciendo que se iba a casa por la tarde. Le di las gracias, escuché sus pasos alejarse y volví a la estufa. Samuel todavía estaba durmiendo la siesta arriba y Brooke que no llegaría a casa hasta después de la cena. Éramos solo yo y mis pensamientos. Kristen entró por la puerta a las 8:15, 15 minutos más tarde de lo que había dicho. Entró en la cocina con su sonrisa habitual, dejando su bolso en el mostrador. «Hola, cariño», dijo, besándome la mejilla. «Algo huele bien». «¿Tú cocinaste?» Mantuve mi voz firme. «Sí, pensé en sorprenderte». Día largo, suspiró dramáticamente, apoyándose en el mostrador. «No tienes idea». La presentación salió bien, pero hubo tantos cambios de última hora. «Estoy agotada». La observé con atención. Parecía cansada, claro, pero había algo más. Un brillo, casi como si estuviera experimentando algún tipo de euforia. Su maquillaje seguía perfecto. Su peinado impecable para alguien que había estado estresada por una presentación todo el día. Lucía notablemente arreglada. «¿Cómo te fue con el cliente?», pregunté, sirviendo la comida. «Realmente bien. De hecho, creo que lo logramos». Ella tomó una copa de vino de la botella que había abierto. Justin, del equipo de diseño, realmente lo dio todo con los visuales. Nos hizo quedar bien. Justin. Lo había mencionado varias veces en los últimos meses. Un chico nuevo en su equipo, más joven, supuestamente talentoso. Registré el nombre. «Eso es genial», dije, entregándole un plato. «Has estado trabajando mucho con él últimamente». «Sí, ha sido invaluable». Ella dio un bocado, sin mirarme a los ojos. «Hacemos un buen equipo». «Ya lo creo», pensé, pero mantuve mi expresión neutral. «En cambio», dije, «Samuel te estaba pidiendo antes». Dijo algo gracioso. Ella levantó la vista. «Ah, sí». «¿Qué dijo?» Estaba jugando con sus cochecitos de juguete y seguía diciendo algo que sonaba como: «Papá Justin». Los niños dicen las cosas más raras, ¿verdad? Observé su rostro con atención. Por una fracción de segundo, su tenedor se congeló a mitad de camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron ligeramente y la vi tragar con dificultad. Luego se rió, pero sonó forzado. «Eso es divertidísimo». Probablemente me oyó hablar de Justin en una llamada de trabajo o algo así. Ya sabes cómo los niños captan cosas al azar. «Sí», dije en voz baja. «Realmente lo hacen». El resto de la cena fue tenso. Ella siguió hablando de trabajo, de proyectos y plazos y política de oficina, pero apenas escuché nada. Estaba demasiado ocupado observando su lenguaje corporal. La forma en que evitaba mirarme directamente. La forma en que revisaba su teléfono cada pocos minutos. Después de que terminamos de comer, ella subió a ducharse. Yo limpié la cocina. Mi decisión estaba tomada. No podía confrontarla sin pruebas. Ella simplemente lo negaría todo, lo retorcería, me haría sentir como si estuviera loco por siquiera sospechar de ella. Lo había visto pasarles a chicos en el trabajo, esposas que engañaban y luego manipulaban a sus maridos para que pensaran que estaban paranoicos. No, necesitaba pruebas. Pruebas reales, innegables, y las iba a conseguir. Cuando Kristen bajó en pijama,
Yo estaba en el sofá con mi laptop pretendiendo ponerme al día con correos electrónicos del trabajo. Ella se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado en semanas. Siento haber estado tan ocupada últimamente, dijo suavemente. Sé que no hemos tenido mucho tiempo juntos. La miré, a esta mujer con la que había pasado casi 2 décadas, y me pregunté cuánto tiempo llevaba mintiéndome. Está bien, dije. Lo entiendo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Se sintió como una traición. Su toque como veneno envuelto en afecto. Mañana, decidí, mañana empezaría a investigar y no me detendría hasta saber la verdad. La mañana del viernes llegó demasiado rápido. Apenas había dormido. Mi mente repasaba escenarios y posibilidades toda la noche. Kristen ya estaba levantada cuando sonó mi alarma a las 6, moviéndose por el baño preparándose para el trabajo. Escuché los sonidos, la ducha funcionando, el secador de pelo, los cajones abriéndose y cerrándose. Todo rutinas matutinas normales, excepto que nada se sentía normal ya. Me levanté y seguí mi propia rutina en piloto automático. Ducha, afeitado, café. Kristen bajó luciendo pulcra y profesional con un vestido negro que nunca había visto. Le quedaba perfecto. Probablemente costó más de lo que normalmente gastaba en ropa de trabajo. ¿Vestido nuevo?, pregunté, manteniendo mi tono casual. Ella miró hacia abajo como si estuviera sorprendida. Oh, este. No, lo tengo desde hace un tiempo. Debo no usarlo mucho. Ella tomó su taza de café. Tengo esa reunión temprano, ¿recuerdas? Probablemente no volveré a casa hasta tarde, ¿verdad? La gran presentación. Sí. Ella me besó la mejilla. Un hábito que ahora se sentía como arte escénico. Que tengas un buen día. La vi irse, esperando hasta que su coche salió del camino de entrada. Luego llamé a mi jefe y le dije que me tomaba un día personal, algo que rara vez hacía. Él no lo cuestionó. La señora Gloria llegó a las 8 para cuidar a Samuel. Le dije que tenía algunas diligencias que hacer y que volvería por la tarde. Ella me miró de una manera que duró un segundo de más. Algo incierto en sus ojos, pero solo asintió. Subí a mi coche y conduje hasta el edificio de oficinas de Kristen en el centro. Aparqué al otro lado de la calle, en un estacionamiento público con una vista clara de la entrada. Se sentía surrealista sentarme allí, como un personaje de una mala película de detectives, pero necesitaba saber. Alrededor de las 9:30, la vi. Salió por la entrada principal, no sola. Un hombre caminaba a su lado, alto, probablemente de unos 30 años, vistiendo ropa informal de aspecto caro que no encajaba del todo en el ambiente corporativo. No se estaban tocando, pero había algo en la forma en que se movían juntos. Una familiaridad que me apretó el pecho. Se subieron a su coche. Ella conducía. Yo los seguí a distancia, con cuidado de mantenerme a unos cuantos coches de distancia. Se dirigieron hacia el norte, lejos del centro, hacia un vecindario lleno de restaurantes de moda y cafeterías. Ella aparcó en un estacionamiento detrás de un hotel boutique que nunca había notado antes. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Los observé salir del coche. Justin, porque sabía que tenía que ser él, puso su mano en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia la entrada. Ella no se apartó. Se inclinó hacia él. Me senté allí durante unos 5 minutos, con el corazón latiéndome en los oídos. Luego tomé mi teléfono y empecé a hacer fotos. El coche en el estacionamiento, la entrada del hotel. Incluso les hice una foto a través de las ventanas del vestíbulo, de pie, cerca el uno del otro, en el mostrador de registro. Esto era real. Esto estaba sucediendo realmente. Podría haber irrumpido allí. Parte de mí quería hacerlo, pero así no se gana. Así se pierde el control. Se te hace parecer el malo. Le das munición para que la use contra ti más tarde. No, necesitaba ser inteligente. Conduje a casa, mi mente clara por primera vez en días. El shock se había disipado, dejando algo frío y concentrado en su lugar. No la iba a confrontar todavía.
Iba a construir un caso tan hermético que no pudiera salirse con la suya. Cuando llegué a casa, la señora Gloria estaba en la cocina con Samuel. Levantó la vista cuando entré y lo vi de nuevo. Esa mirada de preocupación, como si supiera algo pero tuviera miedo de decirlo. Señora Gloria, dije en voz baja. ¿Podemos hablar? La señora Gloria se puso rígida, sus manos deteniéndose sobre el sándwich que preparaba para Samuel. Por un momento, no se dio la vuelta, y pude ver la tensión en sus hombros. Señor Carter, dijo finalmente, su voz cautelosa. ¿Sobre qué? Saqué una silla en la mesa de la cocina. Por favor, siéntese. Ella dudó, luego se secó las manos con una toalla y se sentó frente a mí. Samuel estaba en la sala, distraído por sus dibujos animados. Tuvimos unos minutos de privacidad. Necesito que sea honesta conmigo, dije, manteniendo mi voz baja y firme. ¿Ha visto algo inusual por aquí? Algo que deba saber. Sus ojos cayeron a la mesa. Tenía 58 años, había trabajado para nosotros desde que Samuel nació, y siempre la había tratado con respeto. Pero ahora mismo, podía ver que estaba lidiando con algo. Señora Gloria, por favor. Ya sé que algo está pasando. Solo necesito entender la imagen completa. Respiró temblorosamente, y cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Señor Carter, lo siento mucho. Debí haber dicho algo hace meses, pero yo. Su voz se quebró. Tenía miedo. La señora Carter dijo que me despediría si le decía algo. Y necesito este trabajo, ¿entiende? Las facturas médicas de mi esposo. Lo entiendo, dije suavemente. No estoy enojado con usted. Solo necesito saber qué ha visto. Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Ha habido un hombre, Justin. Empezó a venir aquí durante el día en junio. Al principio, pensé que tal vez era un colega. Ya sabe, se sentaban en la oficina trabajando en laptops, pero luego. ¿Luego qué? Luego dejaron de fingir que era trabajo. Su voz apenas era un susurro. Los oía en el dormitorio. Los veía bajar juntos, ella con el pelo despeinado, ambos demasiado cómodos el uno con el otro. ¿Y Samuel? Miró hacia la sala, donde mi hijo estaba jugando. Samuel empezó a llamarlo, papá. La señora Carter se reía de ello, le decía que era divertido, casi lo animaba. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Con qué frecuencia venía aquí? 2, tal vez 3 veces a la semana. Siempre cuando usted estaba en el trabajo. Siempre durante la siesta de Samuel. Ella se retorcía las manos. Debí habérselo dicho. Sé que debí haberlo hecho. Pero ella dijo. Dijo que si decía algo, le diría a la gente que estaba robando en la casa, que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Estiré la mano por encima de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Señora Gloria, no está en problemas y no va a perder su trabajo. Sin embargo, necesito que haga algo por mí. Ella levantó la vista, esperanzada y asustada al mismo tiempo. Necesito que escriba todo lo que recuerde. Fechas, horas, cualquier cosa específica que hayan dicho o hecho. ¿Puede hacerlo? Ella asintió lentamente. Sí. Sí, puedo hacerlo. Bien. Me levanté, sintiendo esa claridad fría asentarse aún más profundamente. Y señora Gloria, cuando esto termine, seguirá teniendo trabajo. Se lo prometo. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era de alivio. Gracias, señor Carter. Gracias. Subí a mi oficina en casa y cerré la puerta. Saqué un cuaderno y empecé a documentar todo. Las pastillas, las fotos de hoy, el testimonio de la señora Gloria. Abrí una nueva cuenta de correo electrónico que Kristen no conocía y empecé a reenviarme copias de todo. Luego hice algo que nunca pensé que haría, llamé a un abogado de divorcios. La mujer que respondió fue profesional y directa. Le expliqué la situación a grandes rasgos. Sospecha de infidelidad, recopilación de pruebas, necesidad de discreción.
Ella escuchó sin interrumpir. Señor Carter, dijo cuando terminé, voy a serle sincera. Washington es un estado de divorcio sin culpa. Así que el adulterio en sí no afectará mucho el resultado legal. Pero lo que sí afectará es la custodia y potencialmente el apoyo conyugal si podemos demostrar que ha estado usando bienes matrimoniales para mantener esta aventura. Lo ha hecho, dije, pensando en ese hotel, esos almuerzos, la ropa nueva. Bien. Siga reuniendo pruebas, registros financieros especialmente, y todo lo que su niñera pueda documentar será valioso para las discusiones de custodia. No confronte a su esposa todavía. No hasta que tengamos todo en orden. No lo haré, dije. Cuando colgué, me recosté en mi silla y miré el techo. Hace 24 horas, era un esposo tratando de darle sentido a unas pastillas anticonceptivas sospechosas. Ahora, estaba planeando el fin de mi matrimonio con precisión militar. Pero ya no estaba triste. Estaba enojado. Y me aseguraría de que, cuando esto terminara, Kristen entendiera exactamente lo que había desechado. El fin de semana pasó en un torbellino de recopilación de pruebas y planificación cuidadosa. La señora Gloria me proporcionó un testimonio escrito detallado, fechas, horas, descripciones de lo que había presenciado. Mi abogado me aconsejó que documentara todo antes de confrontar a Kristen, que esperara hasta tener un caso hermético. Pero el lunes por la noche, algo se rompió dentro de mí. No podía seguir jugando a este juego, fingiendo que todo era normal mientras ella llegaba a casa oliendo a jabón de hotel y mentiras. Entró por la puerta a las 8:30, más tarde de lo prometido, como de costumbre. Brooke estaba arriba haciendo los deberes y Samuel ya dormía. La señora Gloria se había ido una hora antes. Éramos solo nosotros. Hola, dijo Kristen, dejando su bolso. Siento llegar tarde. El cliente tuvo cambios de última hora. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, mi laptop abierta frente a mí. Al lado había una carpeta que contenía todo. Fotos, registros telefónicos que había solicitado a través de mi abogado, la declaración escrita de la señora Gloria. Recibos de tarjetas de crédito que mostraban cargos de hotel y almuerzos caros. Ven aquí, dije, mi voz tranquila. Necesitamos hablar. Ella debió escuchar algo en mi tono porque se congeló. ¿Sobre qué? Sobre Justin. ¿Sobre dónde estuviste el viernes por la mañana? Sobre el hotel en Beltone donde has estado gastando mi dinero para tener una aventura. El color se drenó de su rostro. Por un momento, se quedó allí, la boca abriéndose y cerrándose como si tratara de encontrar palabras que no salían. Brian, yo no. Levanté la mano. No me insultes mintiendo. Tengo fotos. Tengo el testimonio de la señora Gloria. Tengo registros telefónicos que muestran cientos de mensajes de texto y llamadas entre ustedes dos durante los últimos 8 meses. Empujé la carpeta por la mesa. Está todo aquí. Ella se acercó, sus manos temblaban mientras abría la carpeta. Observé su rostro mientras pasaba las páginas. Vi el momento en que se dio cuenta de que no había salida. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, susurró. Desde el jueves, cuando encontré tus pastillas anticonceptivas. Me recosté, manteniendo mi voz firme. Las pastillas que has estado tomando a mis espaldas porque te has estado acostando con él. Ella cerró la carpeta y se desplomó en una silla frente a mí. Brian, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo lo has estado trayendo a nuestra casa? ¿Cómo has dejado que nuestro hijo lo llame, papá? ¿Cómo has estado robando del fondo universitario de Samuel para financiar esto? Saqué otra hoja. Extractos bancarios que mostraban transferencias de nuestra cuenta conjunta. $64,000, Kristen. Eso es lo que has tomado en el último año. Sus ojos se abrieron de par en par. Iba a devolverlo. ¿Con qué? Con tu salario que apenas cubre tu hábito de compras. Sentí que la ira finalmente rompía mi exterior controlado. Has estado planeando este divorcio durante meses, ¿verdad? Encontré correos electrónicos a tu abogado. Solo esperabas el momento adecuado para actuar. Intentar esconder bienes antes de que me diera cuenta. Ella comenzó a llorar,
Pero eran lágrimas de pánico, no de remordimiento. No es lo que piensas. Justin y yo, simplemente conectamos. Y las cosas se complicaron. Complicado. Me reí. Un sonido amargo. Tú tomaste una decisión, Kristen. Cada vez que le enviaste un mensaje, cada vez que te encontraste con él en ese hotel, cada vez que volviste a casa y me besaste mientras su colonia todavía estaba en tu piel, esas fueron decisiones. Cometí un error, dijo, con la voz quebrada. La gente comete errores. Esto no fue un error. Los errores son cosas de una sola vez, accidentes. Esto fueron 8 meses de engaño calculado. Me levanté, mirándola. La señora Gloria escribió todo. Cómo la amenazaste, cómo te reíste de mí con Justin, cómo animaste a Samuel a llamar a otro hombre, papá, punto. Ella se secó los ojos y algo cambió en su expresión. El pánico estaba dando paso a otra cosa, la actitud defensiva. Tal vez si hubieras estado más presente. Tal vez si me hubieras prestado atención en lugar de a tu trabajo. No te atrevas, dije, mi voz baja y dura. No te atrevas a intentar culparme a mí. He estado aquí todos los días trabajando para darte a ti y a nuestros hijos una buena vida. Lo que hiciste fue tu elección. Admítelo. Ella se puso de pie, sus lágrimas ahora convertidas en ira. ¿Bien? Sí, he estado viendo a Justin. Sí, he estado infeliz. ¿Quieres saber por qué? Porque eres aburrido, Brian. Eres predecible y seguro, y te convertiste en todo lo que nunca quise en una pareja. Las palabras debieron haberme dolido, pero solo confirmaron lo que ya sabía, ella había abandonado este matrimonio hace mucho tiempo. Bueno, dije en voz baja. Eso hace que lo que viene sea mucho más fácil. ¿Qué viene después?, preguntó, su voz incierta. ¿Divorcio? Ya he hablado con un abogado. Recibirás los papeles a finales de semana. La cara de Kristen pasó de la ira al shock en segundos. No puedes hablar en serio. Estoy completamente serio. Y aquí hay algo más que debes saber. Saqué un documento más de mi maletín, el que había estado guardando. ¿Recuerdas el mes pasado cuando me gritaste durante esa pelea? Cuando dijiste algo sobre el color del pelo de Samuel, lo oscuro que era comparado con el mío. Ella palideció. Estaba enojada. No quise decir. Tú sembraste esa semilla, Kristen. Me hiciste dudar si Samuel era incluso mío. Levanté el papel. Así que me hice una prueba de paternidad la semana pasada. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Me has estado mintiendo durante meses. Necesitaba saberlo. La observé con atención. Los resultados llegaron. Samuel es mi hijo biológico. 99,98% de probabilidad. Ella parecía confundida. ¿Entonces por qué me dices esto? Porque me dejaste sufrir durante 2 semanas pensando que podría no serlo. Me lo guardaste. Lo usaste como un arma. Me mantuviste en suspenso mientras tú sabías la verdad todo el tiempo. Me incliné hacia adelante. Así eres tú, Kristen. Alguien que torturaría a su esposo con dudas sobre su propio hijo solo para sentirse poderosa. Ella se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero yo no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, solo una claridad fría. Quiero la custodia de Samuel, dije. Y dado tu comportamiento, la aventura, el robo financiero, la amenaza a la señora Gloria, el hecho de que has estado poniendo a nuestro hijo en peligro al traer a tu amante cerca de él, la voy a conseguir. No puedes quitarme a mi hijo, dijo, su voz elevándose. No te lo quito yo. Lo desechaste en el momento en que comenzaste esta aventura. Justo como desechaste a Brooke y a mí y todo lo que construimos. Cerré mi maletín. Tendrás visitas. No soy un monstruo, pero la custodia principal es mía. Esto es una locura. Ningún juez va a... Tengo documentación de todo. La señora Gloria está dispuesta a testificar. Tengo registros financieros que demuestran que has estado robando a nuestra familia.
Tengo pruebas de que has estado trayendo a tu amante cerca de nuestros hijos menores. Tomé mi teléfono y dije, y tengo esto. Saqué una captura de pantalla de un chat grupal que la señora Gloria había encontrado en el iPad de Kristen antes de que le pidiera que documentara cosas. Uno que ella había dejado abierto accidentalmente mientras cargaba en la cocina. Mostraba a Kristen y a sus amigos burlándose de mí, riéndose de que yo no supiera de Justin, mofándose de mis intentos de salvar nuestro matrimonio. Kristen lo leyó y su rostro se arrugó. ¿Cómo lo supiste? No importa cómo. Lo que importa es que cada amigo, cada miembro de la familia, cada persona que pensaba que eras esta esposa y madre perfecta, va a ver quién eres realmente. Me dirigí hacia las escaleras. Voy a dormir en la habitación de invitados. Te sugiero que encuentres otro lugar para estar mañana. Tal vez el lugar de Justin. Estoy seguro de que le encantaría tenerte ahora que todo ha salido a la luz. Brian, por favor, me llamó ella. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Me detuve y me di la vuelta. La terapia no arregla la traición. No borra 8 meses de mentiras. Y ciertamente no me hace olvidar que pusiste a nuestro hijo en riesgo por unas emociones con un tipo lo suficientemente joven como para emocionarse con aventuras en habitaciones de hotel. Subí las escaleras, dejándola de pie en el comedor, rodeada de la evidencia de su destrucción. Desde la habitación de Brooke, podía oír música. Ella aún no lo sabía. Esa conversación llegaría pronto. Pero por ahora, había hecho lo que tenía que hacer. Había confrontado la verdad, expuesto los hechos y puesto las ruedas en marcha. Kristen había quemado nuestro matrimonio hasta los cimientos. Yo solo me estaba asegurando de que ella entendiera que no quedaba nada que salvar. La mañana del martes, me desperté en la habitación de invitados sintiéndome más claro que en días. Kristen se había ido temprano. Escuché su coche salir alrededor de las 6. Huyendo, probablemente. No me importaba. Las ruedas ya estaban en marcha. Preparé a Samuel para el día y esperé a que llegara la señora Gloria. Brooke se había ido a la escuela sin decir mucho, sintiendo la tensión en la casa, pero aún sin hacer preguntas. Esa conversación estaba por venir, pero necesitaba el momento adecuado. Alrededor de las 9, entré en el dormitorio principal para coger algo de mi ropa. Necesitaba trasladar mis cosas a la habitación de invitados de forma permanente hasta que Kristen encontrara otro lugar donde ir. Mientras empacaba, noté su joyero sobre la cómoda, el antiguo que mi madre nos había regalado hace años. Algo me hizo abrirlo. Dentro estaban las cosas habituales, pendientes, pulseras, algunas joyas de bisutería. Pero faltaba algo. El reloj vintage que mi madre me había dejado al morir hace 3 años. Un Omega de los años 60 que había pertenecido a mi abuelo, valorado en unos $8.000, pero inestimable para mí. Y el anillo de compromiso de mi abuela, una pieza de platino y diamantes de los años 40, valorada en al menos $12.000. Se habían ido. Sentí que la ira volvía a surgir, ardiente y aguda. Revisé cada cajón, cada caja, cada escondite. Nada. Revisé la caja fuerte, seguía cerrada. Pero cuando la abrí, esos artículos específicos no estaban allí. Solo quedaban otros objetos de valor. Llamé a la señora Gloria al dormitorio. El reloj y el anillo que me dejó mi madre. ¿Los ha visto últimamente? Su rostro cayó. Oh, señor Carter, esperaba que no se diera cuenta por un tiempo más. ¿Qué quiere decir? Ella se retorció las manos. El otoño pasado, tal vez octubre o noviembre, la señora Carter estaba revisando cosas. Me preguntó por esas piezas, dijo que estaba pensando en tasarlas. Unos días después, la vi empaquetándolas. Me dijo que las enviaba a limpiar, pero nunca las trajo de vuelta. La señora Gloria negó con la cabeza. Lo siento mucho. Debí haber dicho algo, pero no pensé. Quiero decir, supuse que las recuperaría eventualmente. Saqué mi teléfono e hice una búsqueda rápida. Encontré el reloj de mi madre en eBay. Vendido hace 8 meses por $7.800. La lista mostraba fotos de, definitivamente, mi reloj. Reconocí un pequeño rasguño en la caja.
Mi mano tembló mientras buscaba el anillo, encontrado en un sitio de joyería vintage, vendido hace 7 meses por $11.500. $19.000. Había vendido el legado de mi madre por $19.000. Me senté pesadamente en la cama, con el teléfono todavía en la mano. La señora Gloria me puso una mano suave en el hombro. «Te dijo que los enviaba a limpiar», dije en voz baja. ¿Cuándo hizo esto? Justo cuando el señor Justin empezó a venir más a menudo, dijo la señora Gloria. Recuerdo porque parecía emocionada por algo, no dejaba de mirar su teléfono y sonreír. El dinero se había ido a financiar la aventura. El reloj de mi madre, el anillo de mi abuela, herencias familiares que debieron haber sido de Samuel algún día. Vendidos para pagar habitaciones de hotel y cenas románticas con su amante. Llamé a mi abogado inmediatamente. «Brian», respondió ella, «¿qué pasó?» Le conté todo, las joyas desaparecidas, los anuncios de eBay, la cronología que coincidía con la aventura. Mi abogada estuvo en silencio un momento, luego escuché el sonido de teclear. «Esto es bueno para nosotros», dijo. «Finalmente, conversión de propiedad separada vendida sin tu consentimiento. Esto es robo, Brian. Podemos usar esto en el proceso de divorcio y posiblemente incluso presentar cargos criminales. Quiero que pague por esto», dije, mi voz firme pero fría. «No solo financieramente. Quiero que todo el mundo sepa lo que hizo. Nos aseguraremos de ello. Reenvíame esos listados y cualquier documentación que tengas y Brian, empieza a documentar cualquier otra cosa que pueda haber tomado. Revisa tus cuentas, tus posesiones. Si robó esto, podría haber tomado más». Pasé el resto de la mañana revisándolo todo. Encontré más artículos desaparecidos. La colección de monedas de mi padre, valorada en unos $3.000. Algunas joyas de mi abuela a las que Kristen tenía acceso. Incluso algunas herramientas de mi garaje que habían pertenecido a mi padre. Ella había estado despojando sistemáticamente nuestra casa de cualquier cosa valiosa relacionada con mi familia, vendiéndola pieza por pieza para financiar su vida secreta. Por la tarde, tenía una lista de más de $30.000 en propiedades robadas. Cuando Kristen llegó a casa esa noche, yo la estaba esperando en la sala de estar. La señora Gloria había llevado a Samuel al parque, dándonos privacidad. «Necesitamos hablar del reloj de mi madre», dije. Su rostro palideció. «¿De qué se trata?» Levanté mi teléfono, mostrándole el listado de eBay. «Lo vendiste hace 8 meses por $7.800, junto con el anillo de mi abuela y una docena de otras herencias familiares». Abrió la boca y luego la cerró. Sin excusas esta vez, solo culpa escrita en su rostro. «Ese dinero fue directamente para Justin, ¿verdad?» Me levanté, acercándome. «El reloj de mi madre pagó tu aventura. El anillo de mi abuela le compró regalos. La colección de mi padre financió tus estancias en el hotel». Mentirosa, la palabra salió aguda y definitiva. «Nunca tuviste la intención de recuperarlos. No te importaba lo que significaran para mí, para nuestra familia. Solo veías billetes». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero yo no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento. «Mis abogados están añadiendo esto a la demanda de divorcio», dije, junto con cargos criminales por robo y conversión de propiedad separada. «Vas a pagar cada centavo, Kristen. Con intereses». La mañana del miércoles trajo el momento que había estado temiendo, decírselo a Brooke. Ella había estado callada desde el lunes, observándonos a su madre y a mí movernos como extraños. Tenía 16 años, no era tonta. Sabía que algo andaba mal. La encontré en su habitación antes de ir a la escuela, sentada en su cama con su mochila a un lado. «¿Podemos hablar?», pregunté desde el umbral. Levantó la vista y vi miedo en sus ojos. «¿Te vas a divorciar de mamá?» Entré y me senté en el borde de su cama. «Sí, lo haremos». «¿Por qué ella te engañó?» No fue una pregunta. La miré, sorprendido. «¿Cómo lo supiste?» Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. «Lo sé desde hace meses, Brian. Desde el verano pasado, la vi con él en el centro comercial.
Se estaban cogiendo de la mano, riéndose. No sabía qué hacer. El uso de mi primer nombre, algo que solo hacía cuando estaba realmente emocionada. Me afectó mucho. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Las lágrimas se desbordaron ahora. Mamá dijo. Me dijo que si te lo decía, destruiría a nuestra familia, que te enfadarías tanto que nos dejarías a las dos. Dijo que tendría que elegir entre tú y yo, y no quería elegir. Sentí que la rabia se acumulaba en mi pecho, pero mantuve mi voz tranquila por el bien de Brooke. Tu madre te manipuló. Te hizo guardar este secreto para protegerse a sí misma, no para proteger a nuestra familia. Lo siento mucho, sollozó Brooke. Debí habértelo dicho. Quise hacerlo muchas veces, pero tenía mucho miedo. La abracé. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Tu madre te puso en una posición imposible. Lloró contra mi hombro durante varios minutos. Cuando finalmente se apartó, su cara estaba roja e hinchada. Encontré algo más, dijo en voz baja. Extendió la mano debajo de su almohada y sacó un trozo de papel doblado. Mamá dejó esto en la encimera de la cocina la semana pasada. Creo que lo iba a tirar, pero lo encontré en el reciclaje. Desdoblé el papel. Era una carta de un abogado de derecho familiar fechada hacía 9 meses, que describía las opciones de Kristen para el divorcio. Estimación de división de bienes y acuerdos de custodia. Había notas con la letra de Kristen en los márgenes, esperar después del bono. Transferir ahorros primero. Necesito 6 meses para prepararme. Ella había estado planeando esto desde enero. 10 meses de preparación metódica para dejarme, todo mientras fingía que todo estaba bien. Hay más, dijo Brooke. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Tiene un chat grupal con sus amigos. Hablan de Justin, de ti, de todo. Lo encontré en su iPad hace unos meses cuando se lo pedí prestado para hacer la tarea. Las capturas de pantalla mostraban exactamente lo que la señora Gloria había encontrado. Mensajes burlándose de mí, riéndose de lo ajeno que era, discutiendo la estrategia para el divorcio. Pero había más mensajes que no había visto antes. Unos en los que Kristen también se quejaba de Brooke. Ella cree que soy un estorbo, dijo Brooke, su voz quebrándose de nuevo. Escribió que deseaba no tener que lidiar con una adolescente durante su nuevo comienzo. Que me parecía demasiado a mi padre biológico, sea quien sea. La crueldad me dejó aturdido. Brooke, escúchame. No eres un estorbo. Eres mi hija. No biológicamente, pero en todo lo que importa. Ella me miró, con esperanza mezclada en su expresión. ¿En serio? ¿En serio? Y cuando este divorcio sea definitivo, te preguntaré si quieres que te adopte oficialmente. Si estás de acuerdo con eso, las lágrimas volvieron a brotar, pero estas parecían diferentes. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Has sido mi hija desde que tenías 6 años. Eso no va a cambiar solo porque tu madre y yo nos separemos. Ella me abrazó fuerte. Quiero vivir contigo, no con ella. Quiero quedarme contigo y con Samuel. Lo haremos posible, prometí. Eres lo suficientemente mayor como para que el tribunal escuche tu preferencia. Después de que Brooke se fue a la escuela, reenvié todo lo que me había dado a mi abogado. Cada nueva prueba era otro clavo en el ataúd de Kristen. Alrededor del mediodía, mi abogada me devolvió la llamada. Brian, todo esto es excelente documentación. Con el testimonio de Brooke, la declaración de la señora Gloria, el robo financiero y los documentos de planificación, tenemos un caso increíblemente sólido. Confío en que obtendremos la custodia principal de Samuel. Y dada la edad y preferencia de Brooke, ella también puede elegir vivir contigo. ¿Qué hay de la aventura? ¿La propiedad robada? Washington es un estado sin culpa para el divorcio en sí, pero el robo cambia las cosas. Podemos presentar cargos criminales por separado si lo deseas. En cuanto a la custodia, la aventura muestra un juicio deficiente. Especialmente al traer al amante cerca de niños menores. Combinado con la impropiedad financiera, pinta una imagen de alguien que puso sus deseos por encima del bienestar de su familia.
Hazlo, dije. Todo. Quiero que enfrente las consecuencias. Entendido. Los papeles se entregarán mañana en su oficina. ¿Estás preparado para su reacción? Pensé en el reloj de mi madre, en las lágrimas de Brooke, en Samuel llamando a otro hombre, papá. En 10 meses de engaño calculado. Estoy preparado, dije. Los papeles de divorcio fueron entregados el jueves por la tarde en la oficina de Kristen. Según mi abogada, ella armó un gran escándalo, llorando, alegando acoso, tratando de que la seguridad echara al notificador. No funcionó. Los papeles fueron entregados y ahora el reloj corría. Me llamó 17 veces esa tarde. No contesté. Me envió mensajes de texto, suplicó, amenazó. Reenvié todo a mi abogada y bloqueé su número. Toda la comunicación pasaría por los abogados a partir de ahora. El viernes por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté, Brian. Era Justin. Su voz era joven, incierta. Necesitamos hablar. No, la verdad es que no. Mira, hombre. Yo no sabía que estaba casada cuando esto empezó. Me reí, amargado y cortante. Sí, lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Viniste a mi casa, confundiste a mi hijo, la ayudaste a robarme. No me llames buscando absolución. Ella me dijo que ustedes estaban separados, que el matrimonio había terminado. ¿Y tú le creíste? Mientras ella todavía vivía en mi casa, dormía en mi cama, usaba su anillo de bodas. Mantuve mi voz fría y controlada. O eres un mentiroso o un idiota, Justin. De cualquier manera, no me importa. Hubo silencio al otro lado. Ella me está pidiendo dinero ahora, dice que necesita ayuda con los gastos legales. Ese no es mi problema. Aparentemente sí, ya que me estás llamando a mí en lugar de ayudarla. Solo pensé que deberías saber que hemos terminado. Lo rompí. Esto es demasiado complicado y no me voy a meter en un divorcio. Felicidades por tu claridad moral, dije. Ahora, hazme un favor y no me contactes nunca más. Colgué antes de que pudiera responder. La ironía no se me escapaba. Kristen había hecho estallar nuestro matrimonio por un tipo que la abandonó en cuanto las cosas se complicaron. Había cambiado estabilidad y familia por emoción, y ahora no tenía ninguna de las dos. El lunes llegó la audiencia de custodia, arreglos temporales pendientes de los procedimientos de divorcio completos. Mi abogada había preparado un escrito exhaustivo, el testimonio de la señora Gloria, la declaración de Brooke, los registros financieros, la documentación de la propiedad robada, todo. Kristen apareció con un abogado que parecía cansado antes de que la audiencia siquiera comenzara. Probablemente ya había quemado a varios abogados, buscando uno que aceptara su caso a pesar de la montaña de pruebas en su contra. El juez revisó todo con una expresión severa. Cuando llegó el momento de los testimonios, la señora Gloria habló claramente sobre lo que había presenciado. La aventura, las amenazas, la confusión que causó a Samuel. Brooke también testificó, su voz temblorosa pero fuerte, sobre cómo su madre la había manipulado para que guardara silencio. El abogado de Kristen intentó argumentar que yo estaba siendo vengativo, que la aventura era un problema separado de su capacidad para ser madre. El juez lo interrumpió. Consejero, su cliente trajo a su amante al hogar conyugal cerca de niños menores. Amenazó a una empleada del hogar para mantener el silencio. Robó y vendió herencias familiares valoradas en decenas de miles de dólares. Esto no es sobre la aventura. Es sobre el juicio y el carácter. El fallo fue rápido y claro. Obtuve la custodia física principal de Samuel. Kristen obtuvo visitas supervisadas 2 veces por semana, pendientes de los procedimientos de divorcio completos. A Brooke, al tener 16 años, se le permitió elegir dónde vivir. Me eligió a mí sin dudar. El rostro de Kristen se desmoronó cuando el juez anunció la decisión. Su abogado le puso una mano en el brazo, probablemente para evitar que dijera algo que empeoraría las cosas. Fuera del juzgado, mi abogada me apartó. Brian, este es el mejor resultado que podríamos haber esperado.
El divorcio completo tardará unos meses, pero esto sienta el precedente. Vas a estar bien. Asentí, sintiendo el peso de las últimas 2 semanas asentarse en mis huesos. ¿Qué pasa con los cargos criminales, el robo? La fiscalía está revisando el caso. Dada la cantidad y la documentación, es probable que se inicie un proceso penal. Kristen se enfrenta a cargos de delito grave de robo, posiblemente fraude. Debí haberme sentido victorioso. En cambio, solo me sentí cansado. Cansado de la lucha, cansado de la ira, cansado de llevar este peso. Pero cuando llegué a casa y vi a Samuel jugando en la sala con la señora Gloria, cuando Brooke bajó y me abrazó, el alivio inundó todo lo demás. Esta era mi familia ahora. Más pequeña que antes, pero real, honesta, y eso valía la pena luchar por ello. 4 meses después, el divorcio se finalizó. Kristen obtuvo activos mínimos. El tribunal dictaminó que su robo y engaño financiero justificaban una división desigual. Yo me quedé con la casa, la mayor parte de nuestros ahorros y la custodia principal de Samuel. Ella obtuvo su coche, algunas pertenencias personales y visitas supervisadas. Los cargos criminales también avanzaron. Kristen se declaró culpable de robo con delito grave para evitar un juicio. Recibió 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y se le ordenó pagar la restitución total de todo lo que había robado. El reloj y el anillo habían desaparecido hacía tiempo, vendidos a personas que no tenían idea de su historia. Pero el dinero iría a un fideicomiso para Samuel. Justin desapareció por completo del panorama. Según conocidos mutuos, se había trasladado a la oficina de la empresa en California, huyendo del desastre que había ayudado a crear. Brooke prosperó sin la manipulación de su madre. Salió de su caparazón. Sus calificaciones mejoraron. Empezó a hablar de la universidad, de su futuro. Y fiel a mi palabra, inicié el proceso de adopción. Sería legalmente mi hija para su cumpleaños número 17. Samuel era demasiado joven para entender todo lo que había sucedido, pero dejó de preguntar por papá Justin. La señora Gloria permaneció paciente con él y lentamente la confusión se desvaneció. Volvió a ser un niño de 2 años normal, feliz y amado. Un sábado de febrero, Brooke me encontró en el garaje trabajando en un proyecto. «Hola», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Puedo hablar contigo de algo?» «Siempre». «¿Qué pasa?» «He estado pensando en mi apellido, en cambiarlo». Parecía nerviosa. «A Carter, tu apellido». Dejé la herramienta que sostenía y le presté toda mi atención. «No tienes que hacer eso, Brooke. La adopción te convierte legalmente en mi hija. El apellido no importa». «Para mí sí importa», dijo. «Quiero que la gente sepa que soy tu hija. No solo legalmente, sino de verdad. Y mi padre biológico. Quienquiera que fuera, nunca ha estado en mi vida. Tú sí». La abracé, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces lo haremos». «Brooke Carter suena bien». Ella se rió, sorbiendo. «Sí, suena bien». Unas semanas después, Kristen se puso en contacto a través de su abogada. Quería disculparse, intentar reconstruir algún tipo de relación con los niños. Mi abogada aconsejó precaución, pero acepté dejarla escribir cartas a Brooke y Samuel. Brooke leyó la suya y la tiró. «Demasiado poco, demasiado tarde», dijo. Guardé la de Samuel en un archivo. Algún día, cuando fuera mayor, podría decidir qué hacer con ella. En cuanto a mí, no estaba buscando otra relación. Todavía no. Quizás no en mucho tiempo. Tenía a mis hijos, mi trabajo, mi vida que reconstruir. Eso era suficiente. Una tarde, sentado en el porche trasero mientras Samuel jugaba en el jardín, y Brooke hacía los deberes dentro, la señora Gloria me trajo un vaso de té helado. «Lo está haciendo bien, señor Carter», dijo. «Esos niños tienen suerte de tenerle». «Yo tengo suerte de tenerlos a ellos», dije. Ella me dio una palmada en el hombro y volvió adentro. Me senté allí mirando a Samuel perseguir mariposas, escuchando la música que salía de la ventana abierta de Brooke y sentí algo que no había sentido en meses. Paz.
Kristen había intentado destruir lo que habíamos construido. Había mentido, robado, traicionado toda confianza. Pero al final, todo lo que destruyó fue a sí misma. La familia que tenía ahora, más pequeña, más trabajada, era más fuerte de lo que habíamos tenido antes. Porque estaba construida sobre la verdad, sobre personas que eligieron estar aquí, que lucharon por permanecer juntos. Y eso marcó toda la diferencia.